Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Fernanda Farías Félix y el día de hoy expondré sobre mi trabajo final de geopolítica. El tema es el siguiente: geopolítica de la industria militar estadounidense, México como proveedor aeroespacial. Iniciaremos revisando básicamente el contenido del trabajo de investigación. En el índice nos encontramos con la introducción, planteamiento, objetivos, justificación, hipótesis, antecedentes históricos, marco teórico, conclusión, anexos y referencias. Iniciando de una manera muy breve un pequeño fragmento de la introducción. La presente investigación pretende dar a conocer la manera en que México infiere dentro de la industria militar de Estados Unidos desde una perspectiva meramente manufacturera del sector aeroespacial mexicano. Como planteamiento del problema, ¿qué se busca con esta investigación? Se busca indagar acerca de la importancia del sector manufacturero espacial mexicano, el cual repercute en la industria militar estadounidense. ¿Cómo? La investigación se hace desde una perspectiva realista, enfocándonos en aspectos cualitativos así como cuantitativos. La información se ha obtenido por medio de artículos así como noticias por medio de Internet. ¿Dónde? El tema a investigar se desarrolla en el sector de la industria tanto militar como aeroespacial, dentro y fuera de la frontera entre México y Estados Unidos principalmente. ¿Por qué? El sector de la industria militar se encuentra en muchas partes y por medio de distintas maneras a este se le provee. Entre ellos, la industria aeroespacial mexicana es un medio por el cual la industria militar estadounidense se alimenta de piezas de manufactura primaria para continuar lucrando con su negocio de la guerra. Delimitación. Se busca abarcar un solo sector, siendo este el aeroespacial, y las cuestiones principalmente de índole manufacturera que provee el Estado mexicano a Estados Unidos. Como objetivos generales y específicos, exponer la importancia del sector aeroespacial mexicano en la industria militar estadounidense, de qué manera y cómo éste ha tomado gran auge en el papel internacional y principalmente para Estados Unidos. Objetivo específico es exponer a México como una herramienta proveedora indispensable de manufactura aeroespacial a la industria militar estadounidense. Justificación. La investigación se centra principalmente en cómo el sector manufacturero de la industria espacial mexicana contribuye de manera imprescindible a la industria militar de Estados Unidos, siendo esto algo sumamente relevante, ya que, en pocas palabras, México es un importante proveedor a la industria de la guerra que dirige Estados Unidos. Como hipótesis, se pretende afirmar que la injerencia del sector manufacturero espacial mexicano es una base de apoyo que requieren los Estados Unidos para la industria militar, ya que por medio de este se surten materiales primarios, así como un mantenimiento adecuado para la completa fabricación de aeronaves de índole militar estadounidense. A su vez, se pretende afirmar que el crecimiento exponencial de la industria aeroespacial mexicana se debe a las exigencias de la industria militar estadounidense. Esta es una hipótesis alternativa, ya que lo que se aborda en el escrito se plantea o se cree que es cierto y se buscará probarlo. Bueno, ya entrando en el tema, abordaremos principalmente la industria militar de Estados Unidos con una breve definición, bastante simple, que nos dice: la industria militar de Estados Unidos es un negocio global que abarca la fabricación de armas, de tecnología y equipos militares. Esta industria militar tiene sus orígenes o antecede a las primeras guerras mundiales, principalmente durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. La industria militar se encuentra estrechamente vinculada al negocio de la guerra. Este tiene su origen, por lo tanto, a raíz de la misma. Los acontecimientos que se vierten de este origen son el principal detonante a la creación de nuevos conflictos a nivel internacional debido a la rentabilidad que acontece en tales conflictos.
Para poder entrar en mayor contexto en relación a cómo funciona o cómo se maneja la industria militar de Estados Unidos, me gustaría ejemplificarlo de la siguiente manera. Con respecto a la demanda de las Fuerzas Armadas, que se puede proyectar de la siguiente manera. Al demandar las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Aéreas en este caso, productos, ya sea, por dar un ejemplo, modelos de aviones de combate Fighting Falcon, que serían demandados precisamente hacia la industria militar en el sector privado, específicamente a una empresa, dando por ejemplo a la empresa Lockheed Martin. Esta ya se denomina como una actividad o como un empleo que se le califica como directo, debido a que la empresa va a proveer un producto dedicado a un área en específico y con un propósito claro, que ya está determinado, ya está elaborado, ya está completo. Posteriormente nos encontramos con una actividad o empleo indirecto. Es aquí donde entran las cuestiones auxiliares y de materias primas. En tal caso es ahí donde entraría el sector aeroespacial de México, al proveer a esta empresa, Lockheed Martin, lo necesario para la fabricación de estos modelos. De esta manera es un pequeño ejemplo de cómo contribuye México a la industria de la guerra, para poder entrar en mayor contexto. Bueno, continuando con la industria militar estadounidense, nos encontramos con este ranking de 100 principales empresas productoras de armas y de servicios militares. Este es un estudio realizado por SIPRI, el Instituto Internacional de los Estudios para la Paz de Estocolmo. En este podemos presenciar que la gran mayoría de las empresas son de índole estadounidense, y a su vez estas empresas están dedicadas en gran medida al sector aeroespacial. Si bien la gran mayoría de estas empresas, si no es que todas, tienen gran presencia dentro de México, ya sea de manera directa o indirecta por medio de subcontrataciones o grupos de coalición por contratos. De acuerdo con el estudio de desempeño financiero del sector aeroespacial de defensa global, México sí cuenta con la presencia industrial de Honeywell, Boeing, BAE Systems, Triton Company, Northrop Grumman, General Dynamics, Lockheed Martin, etcétera, etcétera. En gran medida, entonces, en México cuenta con la mayoría o gran parte de las 100 principales empresas productoras de armas y de servicios militares, que se dedican también a las cuestiones aeroespaciales. Posteriormente nos encontramos con el sector aeroespacial mexicano. Bueno, dentro de México el sector aeroespacial contempla diversas empresas de esta índole, como ya lo estábamos mencionando anteriormente, y como se puede apreciar también aquí en el mapa de la República. Entre algunos de los puntos importantes para ver a México como un blanco de inversión extranjera directa desde la perspectiva de Estados Unidos, nos encontramos con los siguientes: la prevalencia de las empresas, la mano de obra barata, la posición geográfica, tratados o acuerdos bilaterales, así como el estado de este sector que se encuentra en auge. Bueno, en primera instancia, la mano de obra barata. En general, pues México ofrece menores costos de producción. Si bien los costos laborales no son tan baratos como los de India y China, se compensa por medio de la reducción de los costos de transporte.
Por ejemplo, las piezas aeroespaciales fabricadas ya sea en alguna parte de la frontera de México pueden llegar a una planta de ensamblaje a los Estados Unidos en un aproximado de 16 horas por carretera, en comparación de un aproximado de 20 a 21 días que llegarían por mar desde China. Claramente, la posición geográfica es un aspecto sumamente importante en este tipo de cuestiones. Y abordando estos aspectos de la posición geográfica, nos encontramos que cerca del 80% de las empresas aeroespaciales instaladas en México se encuentran en la frontera norte con Estados Unidos, entre ellas Baja California, Sonora, Querétaro, Chihuahua y Nuevo León, que tienen bastante, más o cerca del 80% de empresas aeroespaciales. Y por otro lado, en menor medida, nos encontramos con Ciudad de México, Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Yucatán, Puebla, Aguascalientes, etcétera, etcétera. Me parece importante recalcar que Baja California y Querétaro, los dos estados que tienen mayor prevalencia de la industria aeroespacial. Específicamente en Baja California es el municipio de Tijuana. Y eso se debe en gran medida a la cercanía que este tiene con California, ya que este tiene importantes mercados aeroespaciales, y esto es un estímulo muy importante para las empresas aeroespaciales que se ubican precisamente en Baja California y pues en Tijuana. En sí, los estados mexicanos que se encuentran en la frontera norte tienen una infraestructura industrial bien establecida debido a la antigüedad y prevalencia de este sector en específico. Bueno, continuando con estos puntos importantes con respecto al sector espacial mexicano, nos encontramos con el Tratado de Libre Comercio y con el BASA. Con respecto al Tratado de Libre Comercio, este proporciona a fabricantes mexicanos el acceso libre de aranceles a los Estados Unidos y Canadá en cuestión de mercados aeroespaciales, reduciendo el costo para los fabricantes de equipos originales estadounidenses y canadienses al importar piezas de México. Con respecto al BASA, que es el Acuerdo Bilateral de Seguridad Aérea, este ha permitido que cuando las piezas importadas de México, cuando las piezas son importadas de México, no tienen que ser inspeccionadas para poder incorporarse a los aviones en los Estados Unidos, ya que por medio de este acuerdo se ha logrado certificar al Estado mexicano o a las empresas que se encuentran dentro del Estado mexicano y cumplir con los estándares y las normas regulatorias requeridos. Y en el último punto, con respecto al sector en auge, pues este en la actualidad se encuentra en aumento desde hace ya varios años. Se ha percibido un crecimiento constante en el mismo. Muestra de ello es el número de empresas que ha aumentado con el paso de los años. En el año del 2004 había menos de 100 empresas establecidas en el estado, y hoy día se tiene la proyección de un aproximado de 450 empresas dentro del estado, que se tenía previsto para este año 2020. Sin embargo, aún no se ha logrado dicha meta, ya que nos encontramos con más de 300 empresas, pero no más de 400. Posteriormente, analizando las cuestiones de inversión extranjera directa dentro del documento llamado Conociendo la Industria Aeroespacial, realizado por el INEGI, se puntualizó que en el periodo del 2007 al 2016
la industria aeroespacial ha recibido un total de 3,285 millones de dólares en lo que acontece la inversión extranjera directa, siendo Estados Unidos y Canadá los países que más han invertido en el sector en México. Estados Unidos con un 46,80% y Canadá con un 36,%. En la cuestión de las exportaciones de la industria aeroespacial, se ubicaron 7,2 miles de millones de dólares en el año del 2016. Y pues es claramente Estados Unidos quien constituye el principal destino de ventas al exterior, con un 80,70%. Y posteriormente nos encontramos con Canadá en un 4,7%, Francia 3,5%, Alemania 3,2% y el resto 7,9%. Bueno, en esta tabla nos encontramos con los procesos, productos y servicios de la industria espacial mexicana. Principalmente las tres actividades que se llevan a cabo en las empresas. Creo que es importante recalcar las cuestiones que se realizan para poder comprender mejor el contexto en el que se percibe el sector aeroespacial mexicano desde el punto de vista de Estados Unidos, por así decirlo. De manera muy general, las tres actividades que se llevan a cabo por las empresas son la manufactura en un 79%, es manufactura, fabricación, ensamblajes y componentes, 79%. El mantenimiento, reparación y revisión en un 11% y el diseño e ingeniería en un 10%. Básicamente nos podemos dar cuenta que el sector aeroespacial mexicano se dedica en mayor medida, demasiado mayor medida, a la manufactura, fabricación de ensamblajes y componentes. Y es desde esta perspectiva en la que se ve los inversores en el exterior, que básicamente Estados Unidos lo ve a México como un país manufacturero y nada más. Bueno, tocando ahora el tema de la pandemia, la cuarentena que se dio por el COVID-19, bueno, muchas de las firmas de defensa estadounidenses, en particular las fabricantes de aviones, dependen de proveedores mexicanos, muchos de los cuales cerraron y pausaron las operaciones durante la cuarentena. Estos desfases, debido a la pandemia, provocaron una desarticulación en las políticas para determinar qué actividades son consideradas esenciales por Estados Unidos, México y Canadá, los cuales mantienen un tratado de libre comercio. Durante el cierre de las empresas consideradas por México como no esenciales o de primera necesidad, pasando menos de un mes, comenzaron a realizarse este tipo de declaraciones por distintos medios como método de presión al Estado mexicano por parte del gobierno estadounidense y por empresas privadas para la reapertura de las instalaciones en México. Entre ellos nos encontramos con unas declaraciones realizadas por el embajador estadounidense Christopher Landau en Twitter, en lo que declara es lo siguiente: estoy haciendo todo lo que puedo para salvar las cadenas de suministro de México, Estados Unidos y Canadá que se crearon a través de las últimas décadas. Es posible e imprescindible cuidar la salud de los trabajadores sin destruir esas cadenas. La integración económica de América del Norte requiere coordinación. Por otro lado, nos encontramos con declaraciones realizadas por Todd Pletcher, que es un portavoz de Boeing, una empresa
privada de índole aeroespacial y armamentística. Declara lo siguiente: estamos viendo diferentes regulaciones y orientación sobre qué empresas pueden operar y bajo qué condiciones. La preocupación más inmediata es la falta de una designación clara de la industria aeroespacial como negocio esencial, de tal manera que se demandó la reapertura de tales maquilas sin importar el riesgo que meditaba la salud de los trabajadores, y el paro o la suspensión de labores de estas se realizó, si no es hasta que las empresas subsidiarias se quedaron sin insumos y no tanto por la protección de la salud de los trabajadores. Y bueno, como conclusión, tenemos lo siguiente. Si bien la industria militar requiere de insumos básicos para poder trabajar, y es por ello que se considera es indispensable el papel de México en el sector manufacturero. El auge precisamente de este sector podemos percibirlo en gran medida por lo relevante que es para Estados Unidos, siendo el que ha permitido dicha expansión y evolución. Desde mi punto de vista, considero que las actividades del sector aeroespacial se ven muy limitadas para México, y eso se debe a que Estados Unidos exige una mano de obra en cuestiones manufactureras y no va más allá, ya que lo que a le interesa son los insumos que le puede proveer, debido a que la industria se encuentra en aumento. Esto tal vez podría dar un paso o permitir un mayor porcentaje de actividades, además de las tres que se realizan en diferente grado o diferente medida. Sin embargo, el simple hecho de que la industria espacial mexicana esté en crecimiento es un índice de que la industria a la que se provee también lo está. Por lo tanto, se va a exigir que se realice esta misma actividad que es precisamente la manufacturera. Por medio de este trabajo, creo que o esta investigación que he realizado, creo que es más que entendible, o podemos percatar que el sector espacial mexicano trabaja para la gran industria de la guerra. En gran medida, numerosos sistemas producidos o integrados por manos mexicanas alimentan parte del complejo militar industrial de Estados Unidos. Ya sea el avión que vuela a Afganistán tiene partes mexicanas, el dron que patrulla Yemen. Miles de mexicanos trabajan día a día en la industria aeroespacial, no solo para alimentar las líneas comerciales, las líneas aéreas comerciales, sino sostener los intereses estratégicos de Washington en sitios como el Medio Oriente, los Balcanes o Asia. Por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.